Les voy a contar a todos que este libro, que se llama Los muertos hablan, ¿verdad? Es el segundo libro, ¿verdad? Doctor de otros que ha escrito el doctor Carlos Samayoa, quien fue mi maestro en la Universidad Panamericana, ¿verdad? En la licenciatura de Teología. Entonces, precisamente, para mí era muy importante compartir este libro, porque una de las características que tiene el doctor Samayoa es que nos despierta, ¿verdad? Nos despierta a muchas cosas. Entonces, dentro de la filosofía cristiana hay corrientes, pero cómo concebimos la muerte dentro de todas las filosofías o dentro de las principales confesiones de fe, ¿verdad? Está, pues, cómo lo conciben los budistas, cómo lo conciben los hinduistas, cómo lo conciben los cristianos y cómo lo conciben los islámicos y cómo lo conciben los judíos, ¿verdad? Todos a través de las religiones, porque lo que sucede es que la religión es la más cercana a la gente, ¿verdad? Cuando la gente pasa por un tipo de situación como este. Entonces, solo quisiera, para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que hay algunos términos que son términos teológicos, ¿verdad? Y que la teología lo que intenta es tratar de entender, ¿verdad? Aquellas confesiones de fe que se entretejen dentro de las comunidades, ¿verdad? Para poder brindar pues principios de fe que les puedan ayudar a tener una buena vida. Partiendo de esto, entonces el doctor Samayoa no solamente es nuestro maestro de la universidad, sino que sigue enseñándonos a través de sus redes sociales, ¿verdad? Y a través de mis compañeros, ¿verdad? Que nos platicamos y pues siempre sigue enseñándonos a raíz de esto. Entonces, yo quiero darle la bienvenida a doctor Samayoa, que nos dio una excelente introducción y que nos da muchísimas ideas, ¿verdad? Ya Jorge tiene ahí cosas muy buenas que contarnos, y sobre todo que dentro, algo que me parecía curioso que usted tocaba, era que efectivamente, ¿verdad? Yo investigué un poquito acerca de las concepciones de fe, pero no me voy a extender en eso porque para eso está usted aquí. Ay, sí, bueno, que les vamos a sacar el jugo. Pero nos decía que realmente, por ejemplo, si podemos ver, digamos que las ponemos de manera jerárquica, las concepciones acerca de la muerte como tal, que es un tema al cual, como usted indica, es algo inevitable y que, como decía Heidegger, es cuando terminan todas las posibilidades, ¿verdad? Entonces lo dice él desde su punto de vista. Entonces, cada confesión de fe va a tener un punto de vista que tiene un consuelo para la gente, ¿verdad? O sea, entonces digamos que las concepciones de más influencia son cristianismo, ¿verdad? Así, digamos, para arriba, para abajo, ¿verdad? Cristianismo, en este momento el Islam. Luego le sigue el budismo y el hinduismo, y curiosamente el judaísmo, que es un poco de la influencia que tenemos dentro de la teología cristiana o la fe cristiana, es la última dentro de la influencia, porque como ellos son más herméticos con su religión, ¿verdad? Son más pocos, entonces los más numerosos son los cristianos. Por eso es precisamente Guatemala es un país netamente creyente cristiano, ¿verdad? En todas las ramas del cristianismo. Entonces, obviamente, cuando la gente muere en Guatemala, ¿verdad? Va a buscar herramientas y va a recurrir a la gente más cercana, que en este caso serán las iglesias, ¿verdad? Los familiares, y van a buscar ese consuelo. Entonces, bienvenido, doctor Samayoa, estamos muy agradecidos que está acá, ¿verdad? Qué alegría volver a verlo. Como siempre, seguir aprendiendo de usted. Jorgito. Bueno, pues, espérense, Jorgito acaba de regresar. Jorgito, porque nos dejó vendidos. Pero gracias, ¿no? Estamos muy felices que estés acá. Muchas gracias. Yo estoy muy bienvenido, feliz. Jorgito. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar acá y pues con este temazo. La verdad es que pues es algo que es ese elefante rosado dentro de la habitación del que no queremos hablar la mayoría de veces. La muerte, ¿verdad? Yo recuerdo que el día más temido de mi vida era el día de que mi mamá muriera, ¿verdad? Eso yo lo admití desde que tengo concepción, y pues cada quien tiene un proceso muy diferente. Y pues volviendo a la introducción que hizo doctor, de nuevo gracias por estar acá y bienvenido. Me llama mucho la atención el caso de que refuerza lo que usted nos estaba compartiendo, el caso del ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón que viene y pues reprende a su compañero y le dice no ha hecho nada, y entonces le dice, le pide al Señor estar con él y le dice hoy mismo estarás conmigo en mi reino, ¿verdad?
Entonces ahí no se fueron a dormir, pues. No sé si me explico. Sí, no, que O sea, ajá. entonces ese es un ángulo diferente, ¿verdad? En una situación que pues está apremiante. Ya van a morir. Ahí están. O sea, ahí no están filosofando. Están discutiendo una situación que no tiene mucho espacio a desviarse, pues. Bueno, sí tiene mucho espacio a la interpretación. No, a la ¿verdad? interpretación Ajá. sí, pero el diálogo entre ellos me refiero. Ujú. O sea, ahí le está diciendo, hoy vas a estar conmigo en mi reino. Sí, es algo muy, muy especial. Y de hecho, yo cito ese pasaje en el último capítulo, en el último apartado de mi libro, donde digo, la muerte no es el fin, porque efectivamente lo que recoge ese pequeño diálogo ahí de dos moribundos, ¿verdad? Estando en el patíbulo de la cruz. Porque uno de los malhechores, que la tradición los ha denominado ladrones, pero eran malhechores, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque era el pensamiento judío, que las cosas, la resurrección de los muertos, la restauración de Israel, entre otras cosas, la participación de un judío dentro de un nuevo orden mundial, iba a ser hasta el final de los tiempos. Uh-huh. Pero el Señor le enmienda la plana y le dice, ok, pero es hoy. Uh-huh. No será hasta saber cuándo. Claro. Hoy. Y lo mismo sucedió con el caso de la muerte de otro Lázaro, que no es el mismo Lázaro de relato, es el Lázaro de Betania, hermano de Marta y María. Recordarán ustedes el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que murió. Y que a propósito, dice el Evangelio, el Señor Jesús retardó su llegada. Y fue la recriminación de las hermanas, pero era tu amigo, no estuviste, te enteraste de que estaba en una condición de enfermedad y no viniste. De entrada, esa es la recriminación. Claro, eran mujeres. Está bien. Eso hace, no estoy diciendo, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Teníamos que tener el porqué. Bueno, pero está bueno, muy bueno. Y entonces el Señor le dice, pues no hay ningún problema. Porque el hombre. Él les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Padre me ha dado, ¿verdad?, la potestad de yo levantarlo de los muertos. Y entonces una de las hermanas dice, sí, Señor, eso nos han enseñado ustedes los maestros, los rabinos. Pero yo me pongo a pensar, ¿verdad?, si fuera guatemalteca, sí, Señor, pero qué consuelo tú me das. Si mi hermano va a resucitar, pero a saber cuándo. Porque era el pensamiento judío. Y es el pensamiento judío que pues heredó la escatología cristiana de entender que esa resurrección es hasta el final de los tiempos. Pero yo explico que la resurrección es una posibilidad inmediata. Es una posibilidad inmediata. Entonces, ¿por qué es una resurrección inmediata? Bueno, el pasaje simple y sencillamente nos presenta a dos personajes que no duermen, como es digamos, una de las premisas de la resurrección hasta el final de los tiempos, ¿verdad?, donde el Señor Jesús va a despertar. Y por otro lado, nosotros vemos unas evidencias, por lo menos 4 a 6 evidencias en el libro de Apocalipsis donde nadie duerme, ¿verdad? Donde dice, yo vi, dice el apóstol Juan, vi a las almas de los decapitados, a los que sufrieron el martirio por el testimonio de Jesucristo, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Es decir, están conscientes, no están durmiendo. Y hay una cosa muy, pero muy interesante, que la traducción
que a mí me encanta, que es la Biblia textual. La Biblia textual fue traducida de manuscritos más antiguos que, por ejemplo, los que utilizó, por ejemplo, la Reina Valera y otras versiones del texto Receptus, a partir del siglo XVI. Entonces, esa Biblia dice, y yo vi en el capítulo 20, y yo vi a aquellos que habían creído en Cristo, sentarse en sus tronos, y dice, esta es la primera resurrección, ¿verdad? Y dice, y siguieron viviendo, y luego dice, esa es la primera resurrección. Es decir, la traducción, miren, revela muchísimo de una verdad que yo expongo y con lo cual refuto, por ejemplo, el hecho de que de la resurrección hasta el final de los tiempos. Ajá. Es que no tiene sentido y ese es uno de los sinsentidos, porque teológicamente muerte es estar separado de Dios. Eso es teológicamente. Es decir, aunque estemos vivos, ¿verdad? Como dijo Amado Nervo, no son muertos los que yacen en la tumba bajo la losa inerte y fría, muertos son los que aún viviendo llevan el alma muerta todavía. Es decir, aún viviendo podemos estar muertos, pero muertos, digamos, ¿cómo podemos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, poder estar muertos? Porque eso es estar separado, digamos, ni aunque me lo pongan de una manera tan romántica, decir, es que para el Señor 1000 años es como un segundo o como un minuto. El precio que fue pagado para nuestra salvación es tan alto que no puedo entender cómo yo puedo estar muerto, separado de Dios, bajo la falsa premisa de estar durmiendo porque voy a esperar la resurrección de los muertos. El pasaje es claro en el sentido de que ambos en ese mismo momento estaban íntegramente, espíritu, alma y cuerpo, en otra dimensión, en un plano de un más allá, pero resucitados. Okay. Bien interesante. Yo tengo varias preguntas porque estuve tomando notas. ¿Puedo? ¿No tienen ustedes algo? Bueno, no sé cuál va a ser la dinámica, pero aquí yo ya hice la dale, reiteralas. Sí. La pregunta es que hoy estamos hablando más de ese término, porque yo tal vez no tuve acceso a, pero yo en mi vida, en familia, sí he tenido contacto con la muerte, con familiares, incluso los he soñado y las he soñado. Hay algunos que no, pero yo sé que no vamos a hablar de eso, ¿verdad? De los sueños, pero hoy pues tenemos más acceso a esta terminología y cómo es de relevante hoy para poder superar, ¿verdad? La separación física con nuestros seres queridos, la tanatología. ¿Y qué tenía que ver con su libro? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, empiezo por lo último. ¿Qué tiene que ver? Porque les decía, yo trabajo con la Fundación de Tanatología, adscrita a Elizabeth Kübler-Ross. Enseño la filosofía de la muerte en las grandes religiones. Entonces, consideré que podría ser un buen recurso como un complemento para mi curso. Digamos, este libro, y por supuesto que recoge ideas desde una perspectiva cristiana, que es el contexto más inmediato el que nosotros tenemos. Tanatología, ¿por qué hoy día, digamos, es más popular? Antes no se escuchaba mucho. Porque el tema de la muerte ha sido tan antigua como la cultura misma, la civilización. El tema de la muerte siempre ha sido un tema de preocupación. Filosóficamente seguramente fue Epicuro el que pues como que puso por ahí los puntos en las íes, porque él decía, bueno, hay 3 preocupaciones que tiene el ser humano, y uno de ellos es el asunto de la muerte.
Y entonces él decía, bueno, y él lo resolvió de una forma muy simplista, por supuesto, pero fue uno de los que primero reflexionó acerca de ello, porque él decía, bueno, yo no pienso en la muerte, porque cuando estoy vivo no estoy muerto, y cuando estoy muerto, entonces ¿para qué voy a pensar de la muerte? Muy simple. Pero la tanatología se desarrolla como una ciencia especializada, así como pues últimamente, digamos, todas las ciencias, tanto las ciencias puras, exactas, o las ciencias sociales, se han especializado en alguna parte, ¿verdad? Y eso es, digamos, parte del desarrollo científico, ¿no? Entonces, la tanatología ha encontrado aplicaciones en el campo de la psicología, particularmente, digamos, bueno, también tiene aplicaciones en los campos pastorales, en los campos de atención, digamos, de la espiritualidad, porque la tanatología, digamos, trata también temas que tienen que ver con personas que están pasando por alguna enfermedad terminal, ¿verdad? Procesos de enfermedades, digamos, degenerativas, y permite enseñar recursos. Un tanatólogo se especializa precisamente en dar acompañamiento a esas personas, y también se especializa en cómo abordar los procesos de duelo también, o sea, el acompañamiento a los dolientes, ¿verdad? Como solimos decir. La tanatología creo que tiene un despertar, particularmente con los estudios que hace una psiquiatra, y es precisamente la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Hace en Estados Unidos, y curiosamente, porque ella se interesa por estudiar el fenómeno de la muerte, porque pues ella en el trato con personas que pasando por enfermedades degenerativas, y que inclusive contaban experiencias de que habían muerto, digamos, momentáneamente, como sea, y que las personas comentaban ciertas vivencias que habían tenido en supuestos planos de un más allá. Hay científicos que dicen, bueno, nadie tiene la certeza, nadie lo puede constatar, pero por ahí surgió, digamos, el interés. Luego, en el campo religioso propiamente es interesante, porque algunos estudiantes del seminario Fuller, un seminario protestante, se interesaron por hacer alguna tesis de teología precisamente con el tema de la muerte, y es a quien van a quien recurren para que pues les pueda dar algunos insumos en relación a eso, es a la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Y así, digamos, que se conecta, digamos, esa rama, digamos, científica, que bien pudiera ser como una especialización de la psiquiatría, bien podría ser una especialización de la psicología, bien podría ser una especialización de las ciencias biológicas. Por supuesto que es un recurso para capellanes, para ministros de culto, personas individuales. Nosotros en nuestros programas tenemos profesionales que se interesan, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, profesionales de las ciencias médicas, y personas individuales que están atravesando procesos de duelo que no logran superar, y para comprender de una mejor manera el fenómeno de la muerte. La tanatología aborda el fenómeno de la muerte desde muchas perspectivas. Inclusive en nuestros cursos hay perspectivas legales, hay perspectivas éticas, bioéticas, hay perspectivas filosóficas, religiosas, hay perspectivas eminentemente biológicas, psicológicas. En fin, el fenómeno de la muerte es un fenómeno pues multidimensional,
¿Y qué quiere decir tanatología? Se deriva, ¿verdad?, de dos palabras. Thanatos es muerte y logos es el estudio de la muerte. Pero el fenómeno de la muerte, como lo explicaba, por ser multifacético, pues tiene muchas derivaciones y muchas aplicaciones. Entonces podríamos decir que últimamente se ha popularizado mucho. Más. Precisamente porque, digamos, un psicólogo o cualquier otro profesional dice, bueno, pero esto es muy especializado en relación a ese fenómeno. Compartimos experiencia con una doctora, una médica de una universidad, y decía, mire, para mí ha sido una experiencia buenísima porque yo veo que nuestros estudiantes, nosotros les enseñamos, ¿verdad?, desde una perspectiva científica de las ciencias médicas, el proceso de la muerte. Pero he visto que nuestros estudiantes o nosotros los mismos, los médicos, lo vemos pero tan fríamente y lo explicamos tan fríamente que creo que esa parte se ha deshumanizado. Y a mí me ha permitido ahora, a través de estos estudios, humanizar el fenómeno de la muerte, y es lo que tratamos ahora de inculcarle o bien orientar a nuestros estudiantes a que puedan tener una perspectiva diferente acerca del fenómeno de la muerte. Okay. Gracias, doctor. Pues es sumamente interesante y totalmente ligado al libro, ¿verdad? Porque la concepción de cada cosa implica una actitud de vida respecto a la misma, definitivamente. Entonces, el poder llegar a desafiar una concepción que se tiene tradicionalista, porque la mayoría de veces está basada en simplemente la tradición hablada, ¿verdad? No se hace una exploración en cuanto a las posibilidades y en cuanto y profundizando dentro de las posibilidades que existen, como decías bien tú, Eru, pero el tema, por ejemplo, vamos a lo religioso, a lo espiritual, porque es ahí donde hay algo más grande que nosotros que nos puede consolar. De alguna forma es lo que nosotros concebimos desde pequeños, ¿verdad? Que me consolaba era mi mamá, era mi papá. La concepción misma de Dios a partir de Jesucristo es el Padre. Esa revelación increíble, ¿no? Cuando les enseña a orar, Padre nuestro. Entonces, bien interesante, porque esa es la tendencia que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, cuando estamos en una situación tan vulnerable. Yo tengo muchas preguntas, entonces me da un poco de pena, porque tengo preguntas de la introducción, pero ya estamos hablando de la tanatología. Entonces es bien interesante porque yo vi una película y está basada en hechos reales, en la que hablan acerca, no sé si se llama, no sé cuántos gramos, pero habla del peso del alma 21 en el cuerpo. 21 gramos, ¿verdad? Sí, allá en San Juan le dicen 21 grams. Y fíjate que esa película, o sea, dice que es cierto. Entonces me invita a pensar también en una metáfora o tal vez en un ejemplo, no sé cómo lo quieran ver, de lo que hablaba, doctor, de la piel que deja la serpiente, ¿verdad? Pues muy feo. No me gustan las culebras, me da miedo. Pero ya las enfrenté, pero ese es otro podcast, ¿verdad? El de la mariposa, ¿verdad? Me gusta también pensar en ese otro ejemplo, ¿verdad? Está ahí el gusano y el capullo y de repente se transforma y eso queda, hay una evidencia también, ¿verdad? Entonces me parece como bien interesante ver esa posibilidad. Hablas de sueños, hablaste vos, Fernando, ¿verdad? Hay una interacción, hay una prohibición también de parte de Dios en el Antiguo Testamento de no consultar a los muertos. También hay otra cita en que Saúl quiere consultar al profeta Natán, no es Natán, al profeta Samuel, y va con una persona que consulta a los muertos, y Samuel le dice, hey, deja de estar molestando aquí, yo ya te dije lo que es, y no. Entonces
ahí da muchas preguntas, ¿no? Porque, o sea, sí, en serio, sí se puede consultar a los muertos. Si era de repente Samuel, ese es otro tema y son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero yo y mis preguntas que no se me acaban. Ahí vamos a hablar otros podcasts de eso. El punto es que tenemos la posibilidad de ver otras posibilidades. No solo lo que nos han dicho nuestras personas que nos quieren consolar, sino sí vale la pena explorar, porque en mi caso muy particular, mis dos papás murieron, pero me pasa algo a mí. No estoy diciendo que así sea la vida, ni que ya tengo la respuesta, solo estoy diciendo que es lo que a mí me pasa. Cuando he visto a mi papá en sueños, o cuando me ha visitado, yo siento como que me visita. Siento que estaba muerto. Fíjense qué fuerte. Siento que en este plano he estado muerto. Y desperté a una vida, porque ha sido, no sé cómo ni cómo explicarlo, parece animación de Disney bien chilera, ¿verdad? Así en ¿qué? 4D, 3D, ajá, en 3D. O sea, los colores más brillantes, pero precioso, una paz indescriptible y un anhelo de estar ahí y de no despertar. A mí así me ha pasado. Entonces... ¿Qué has soñado? Sí, y me despierto y me quedo como gracias por venir. Como decía Cerati, gracias por venir. Entonces, ese tipo de cosas me empiezan a retar esa enseñanza tradicional que usted citaba, doctor, ¿verdad? Sí. Me resulta muy interesante. Y es otro sinsentido que yo hago relación, porque la enseñanza de la muerte en las Escrituras debe de producir consuelo y esperanza en los cristianos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas a los tesalonicenses. Él dice, no somos como los que no tienen esperanza. Y entonces, previo a eso, ha explicado acerca de la resurrección, de la segunda venida de Cristo, como una garantía precisamente de la participación en su resurrección. Pero resulta de que, yo como digo, los sermones más crueles, los sermones más despiadados, es decir, sin piedad alguna, los sermones nada cristianos que se dan, porque son los más difíciles, son los sermones que se dan en un funeral. Y yo he presenciado sermones que digo, wow, ¿le está dando esperanza o le está quitando la esperanza? Porque es contradictorio. Con la misma experiencia de mi padre, nosotros participamos de un oficio religioso que mis tías, mi papá fue el primero de 9 hermanos en fallecer, y pues nosotros evangélicos, protestantes evangélicos, y entonces pues mis tías católicas me dijeron, mira mi hijo, no sé si te vas a molestar, se van a molestar. Nosotros quisiéramos hacerle una misa a mi hermano, pero nosotros habíamos ya convenido con mi madre que no íbamos a entrar en ningún conflicto. Entendíamos que el dolor que nosotros sentíamos era el mismo dolor que ellos sentían, y era su fe. Y dijimos, no tía, no hay ningún problema, pero ¿van a estar ustedes? Me dijo, sí, nosotros vamos a estar, y participamos. En la misa de cuerpo presente, el sermón extraordinario de un padre mercedario, que efectivamente produjo paz y confianza. No así cuando se llevó a cabo una misa de 9 días. Porque fue muy contradictorio, porque el padre empieza citando a Tesalonicenses y dice, wow, sí, qué bonito, ¿verdad? Y esperanza. Pero finalmente dice, bueno, y terminó el sermón, y entonces empieza lo litúrgico. Pero lo litúrgico votó lo homilético, votó el sermón, porque dice, bueno, entonces oremos por el alma, ¿verdad?, de nuestro hermano Carlos para que pase no sé qué proceso. Entonces, bueno, ¿qué sembró? ¿Esperanza o sembró confusión? Y participé también en una... Perdón,
la interrupción, lo que pasa es que creo que viene al caso. Lo que pasa es que tiene que ver con la concepción del purgatorio que tiene la fe católica, me imagino. Bueno, pero por el otro lado... Intercesión, ¿verdad? Sí, pero por el otro lado, igual, he presenciado sermones despiadados desde mi confesión de fe protestante evangélico, donde al igual, ¿verdad? Que pareciera ser que el Señor Jesús y ese reproche una de las hermanas bueno, las dos hermanas le reprochan por lo mismo. Decir, sí, Señor, pero qué consuelo me estás dando, que mi hermano va a resucitar hasta el final de los tiempos. Y que ahorita está ahí descansando. En realidad, lejos de dar esperanza, crea más dudas. Porque hablan acerca porque mi hija, no sé de dónde ella escuchó, cómo ella relacionó eso, todavía no lo he determinado. Una niña de 4 años presenta el dilema cristiano, ¿verdad? De decir, ¿está allí o está en el cielo? Es el dilema escatológico de toda doctrina cristiana. Correcto. Y entonces, el asunto es que también, ¿está en la presencia de Dios o no está en la presencia de Dios? Porque simple y sencillamente, si está en un proceso de letargo, bueno, ¿qué sentido tiene estar en la presencia de Dios? Y cuando falleció su otro abuelo, es decir, mi suegro, escuché uno de los sermones más hermosos que jamás haya yo escuchado de alguien que fue mi primer pastor. Ya falleció, el reverendo Samuel Revolorio. Y él citó uno de los salmos, creo que es Salmo 48, ¿no? O 44, ¿no? Pero es una concepción hebrea del norte de Israel. El norte de Israel, pero lo sabe, es de la parte judía, digamos, menos creyente. Al menos así es entendido. Pero el salmista del libro 2 de los Salmos, él dice, este es nuestro Dios, el cual nos capitaneará. Esa es una de las versiones que a mí me encanta, pero la versión, digamos, más popular dice, el cual nos guiará más allá de la muerte. Es decir, era una concepción judía antigua, más antigua inclusive que la concepción de rey David, que decía, yo prefiero alabar aquí a Dios porque en el Seol no tiene sentido. Porque el Seol, digamos, en una de las tradiciones judías, decía que pues era un lugar donde iban todos los muertos. No había ni premio ni castigo, un pensamiento, digamos, muy paralelo al griego, pero era un lugar lúgubre, un lugar en blanco y negro, digo yo, como para ejemplificarlo, donde no hay castigo, pero tampoco hay premio. Donde, digamos, en el Hades, ¿verdad? El equivalente al Seol, pero en griego, aquí les dice, yo preferiría ser el esclavo del hombre más pobre en la tierra que siendo rey aquí en el mundo de los muertos. Porque en realidad era la idea, una de las ideas también judías, pero esa idea más antigua que recoge el libro 2 de los Salmos es una idea no de una resurrección al final de los tiempos, sino una resurrección inmediata. Eso produce una certeza y una fe increíble. Entonces, participé también de un oficio religioso de un tío, el mayor, hermano de mi madre, y entonces el ministro que estaba oficiando el sermón, el acto religioso, dice, miren, por favor, yo les voy a pedir a los familiares de don Augusto que hagan tales y tales, ¿verdad? Cumplan con tales requisitos, porque don Augusto murió en pecado. Wow, dije yo, eso nunca lo había yo escuchado. Qué duro fue eso. Y dije, ¿y cuál sería el pecado de mi tío? Porque no se casó. Y entonces, para que él logre trascender, ¿verdad? Hay que realizar, ¿verdad? Ciertas condiciones.
Esos son los sermones que yo les digo son tan crueles, tan despiadados, tan descristianizados, que no, lejos de dar esperanza, dan más dudas. No tiene nada que ver. Sí. No tiene nada que ver. Yo quisiera ahorita que no darle la vuelta, sino que, miren, pues por eso al principio hablé de las influencias o de las concepciones de la muerte de más influencia, ¿verdad? Entonces, esto es bien curioso porque lo que sucede es que, por ejemplo, estamos hablando en Guatemala, es una concepción cristiana, pero que tiene muchísimas variaciones del cristianismo. Entonces, yo les soy bien honesta, cuando alguien fallece, yo creo que mucha de la gente no piensa en Dios, sino que dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué murió? Dependiendo de la condición, eso es tan variable, ¿verdad? Va a decir dependiendo de la condición, porque, por ejemplo, en algún momento la gente, no sé, atropellan a su hijo, o aquellos que mueren, que van en la moto y no queda nada de ellos. Entonces, yo he estado en esos momentos, o cuando nos tocó acompañar a gente, muchas veces a la gente a los hospitales para acompañarlos. Entonces tú mirabas unas cosas y la gente en ese momento pues no estaba pensando si se fue al cielo, se fue a no sé dónde, se estaba pensando en ¿por qué? Que ya no está, ¿verdad? Entonces, el tema de la muerte para mí sí es interesante y por eso creo que este libro es muy valioso, sobre todo porque debemos contextualizarlo a que este libro es para una rama del cristianismo, ¿verdad? Que puede ayudar y puede aportar. Con los discursos desalmados que podemos hacer también tienen que ver con la concepción de la religión, porque por ejemplo, en el caso de los católicos, cuando el católico acepta la religión católica, que tiene libertad de hacerlo, que lo dice en el artículo 35 y 36, que es mi oración de toda la vida para los guatemaltecos. Entonces, católico, fíjense cómo es esto. Cuando uno comprende lo que uno cree, uno entiende cómo consolar, porque eso es otra cosa, que como no conoces la concepción, y eso yo me acuerdo que me lo enseñaron a mí en una clase de misionología en el Seminario Teológico Nazareno, que decía que cuando tú ibas a hacer misión, cuando tú ibas a un lugar a donde ibas, debías de conocer el lugar y debías de creer lo que la gente cree, ¿verdad? Porque no puedes como ser tan invasivo, ¿verdad? Y decirle a la gente, mira, la manera que tú crees no es cierta. Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Usted ahora tiene. Pero lo importante no es eso, sino que, volviendo al tema de la tanatología, es entonces, fíjense, pues para el católico, los medios de gracia son los sacramentos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, vi algo bien bonito y yo les voy a poner esto como estoy afuera, así como yo estoy afuera del río. Entonces, fíjense que yo vi son los dos ejemplos que yo he tenido. Por ejemplo, de los dos he visto cosas preciosas. De la parte católica, yo no había entendido el asunto de los 9 días. Y me parece algo que dentro de la tanatología es muy curioso, porque el tema del duelo es algo bien importante. Entonces, yo me acuerdo que la abuelita de mi compañera de trabajo falleció, y entonces yo había escuchado desde mi concepción en ese momento protestante, evangélica protestante, es de no, ahorita está allá, ¿verdad? Ahora se va al cielo y no, ya no hay tristeza, nada más hay gozo. No sé por qué estás triste, no deberías ni siquiera llorar. No crees en Dios, no crees que Dios que tu abuela se fue con Dios y esto. O también he escuchado el discurso de, miren, ya vio, se murió en pecado. Usted, el lanzarlo como una retórica, a decir, ahora ustedes, cabrones, si no se ponen las pilas, también. Cásense. Entonces, sí, casi. Perdón, ¿verdad? Pero sí, perdón. Sí, la cosa es que, entonces vi algo que me pareció a mí muy terapéutico. Entonces, esta parte de la parte que yo toco en algo que hice, que el doctor lo revisó, era esa parte terapéutica que te da alguna religión, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que ella vino y el día 1 de los 9 días llegó, mira, ¿y cómo te fue? Es que estaban todos llorando, y al otro día, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Hoy se estaban a reír, acordándose que la abuelita dijo no sé qué, que no sé cuándo, ¿verdad? Y el miércoles estaban peleando por los terrenos, ¿verdad? Entonces el jueves y así iba pasando como un proceso que al final era medio terapéutico, pues, porque al final ya cuando llegaba el momento en que ellos decían, en esa familia, en ese caso particular, ¿verdad? Entonces a mí me pareció muy bonito porque pensaba en eso. Entonces, cuando yo pienso en la muerte, a mí la muerte
primero es un tema que me gusta mucho por el tema estoico, ¿verdad? Yo después ya de salir de la universidad me empecé a estudiar mucho la filosofía estoica, gracias pues a muchos de los filósofos que yo decía, lo que usted decía al principio, ahora que no estoy muerto, pues ¿por qué va? Y creo que así él estaba solo mostrando la naturalidad de cómo pensamos al respecto a la muerte. Sin embargo, fíjense que estudiando un libro que se llama El libro de los muertos, de los egipcios, ¿verdad? Particularmente me gustó mucho cómo ellos y cómo eso se va llevando a las tradiciones religiosas. Entonces ellos vienen y para ellos sí hay un más allá. ¿Se acuerdan donde está Anubis y que le pesa el corazón y toda esta cosa? Pero entonces para ellos la muerte era algo natural, pero era algo que había que celebrar. O sea, era, hablando un poquito, voy a entrar al tema del legado, ¿verdad? Entonces, cómo la concepción que tengas de la muerte te va a ayudar al momento del consuelo. Busquen en el teléfono porque yo me acordaba que Víctor Frankl tenía algo que ver con la tanatología. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Y sí, precisamente él habla a través de que él empieza a estudiar acerca de la concepción de la muerte, porque ellos estuvieron en eso, en el campo de concentración. Y él saca esta parte de la logoterapia, ¿verdad? Que también es parte de la tanatología. Y me gusta mucho cómo él habla de tener conciencia de la muerte. Y creo yo que eso es lo más importante que nos puede dar este libro a través de la percepción cristiana, ¿verdad? Es la conciencia de que vamos a morir, ¿verdad? Y por eso dicen los estoicos, memento mori, ¿verdad? Recuerda que morirás. Y dice memento vivere, recuerda que vivirás. Entonces, como el tema de la muerte ahorita no lo estamos enfocando en el tema de que si hablamos o no hablamos con los muertos, sino que hablamos de ese proceso de que la muerte efectivamente existe y que desde la cosmovisión cristiana pues tiene una manera de ver que puede consolar al pueblo cristiano. Tal vez no consuele al pueblo judío, ¿verdad? Porque el otro dice, pues, aquel se viera a descansar, ¿verdad? Entonces ahí déjenlo. O sea, ¿para qué te estás metiendo con alguien que ni siquiera sabes si va o no? ¿Me explico? O sea, claro. yo me pondría en el protestante, ahora sí voy a ser su alumna, o sea, en el protestante, aquel que quiere convertir al que está ya descansando. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, aquel que está, vamos a ver si se convierte. Entonces, pienso yo, por ejemplo, en el budismo, que el budismo lo que tiene es que es el tema de que tú morís y te unís como a todo y volvés a vivir otro ciclo de vida, ¿verdad? Esa es la manera en que el budista lo reconoce, ¿verdad? El hinduista lo reconoce en la reencarnación en una vaca, en un no sé, pero tal vez nosotros debemos de tener esa conciencia de la muerte y que cada quien la va a vivir como lo concibe. Es que esa es la cosa, que nosotros creemos, somos cada lo que creemos. Piensa, exacto. Entonces, diferentes. Ponele del discurso, yo creo que ante la muerte, pero miren ustedes, si metemos las patas y tal, no hablar de la muerte, yo, por ejemplo, no sé qué decir. Voy a poner el ejemplo. Yo como viví con mi mamá tan en paz, ¿verdad? Mi mamá que falleció en el mes de diciembre, y con eso voy a pasar al legado, que el doctor nos diga esa parte. Mire, pues mi mamá fue una mujer tan amada y amó tanto a la gente, ¿verdad? Y ella y yo tuvimos una relación muy honesta, o sea, no teníamos nada, nos entregamos las dos en paz, ¿verdad? Entonces yo cuando estaba en el lugar de donde estábamos, en el, ¿cómo se llama? El funerales, ¿verdad? La pre. Yo le decía a la gente, bienvenidos. Bienvenidos, yo estaba feliz, ¿verdad? Que estuvieran ahí, yo, bienvenidos, qué bueno que viniste. O sea, ¿estabas agradecida? Yo estaba agradecida, pero también estaba emocionada porque yo estaba viendo a mi mamá y estaba viendo que ella había tenido un impacto en muchísima gente. O sea, pues estás hablando de muchísima gente, pues, o sea, una señora chaparrita que cocinaba delicioso, pero que como decía San Felipe Neriva, hace el bien si puedes. O sea, mi mamá si tenía la oportunidad hacía el bien, ¿verdad? Entonces, ese es mi santo. Sí, Felipe Neri, a mí me encanta él. Entonces, me encanta él como me encanta, por ejemplo, Lutero, ¿verdad? Aquí yo los amo. Entonces, lo que quiero decir es que en ese momento se acerca alguien y me dice, ay, Verónica, que estuvieras en una fiesta. Entonces yo le digo, ya me puse yo, pero ese ya sí, fue pero es que también, sí, entonces, un comentarito también. Yo le dije yo, si hay fiesta en los cielos, ¿cómo no vamos a hacer parranda acá? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, no se lo dije, sino que ya se lo dije como de chiste, pero pues ella igual va a ver este podcast. Entonces, saludos. Sí, no, pues saludos que ahí. Dios te bendiga.
Pero lo que quiero decir es que esa es la concepción. Entonces, para mí, la concepción de la muerte en ese momento fue, mi mamá está en paz, ¿verdad? O sea, mi mamá está en paz, porque ella falleció con su familia, o sea, falleció en un lugar, ¿verdad? Pero pienso ahorita en, por ejemplo, aquellos que sus hijos mueren. Por ejemplo, tengo una amiga que su hija y su esposo fallecieron al mismo tiempo en un accidente. Entonces, ella es católica. Pienso en una amiga que su esposo también falleció, ella es evangélica. Pienso en dos amigos que ellos son como hinduistas, ¿verdad? Tienen esa cuestión. O sea, al final tampoco importa mucho tu religión, porque la muerte te va a llegar. Va a llegar. Entonces pienso que tal vez el mensaje más importante del libro es, o sea, te vas a morir, ¿verdad? Como dice ¿cómo se llama aquel peloncito que tiene su curso de te vas a morir? El mexicano. Que dice, tiene un curso Dreyfus. Diego Dreyfus, te vas a morir, porque él dice, tenés que vivir tu vida. Y entonces pienso un poco en esta, que es lo que estamos hablando, de ese legado que dejas, ¿verdad? Yo estoy hablando de mi mamá, ¿verdad? Porque es la persona que yo conozco. Han fallecido otras personas que yo digo, ¡ala! Por eso a mí me encanta que escriban, porque saben que tengo un problema con los psicólogos, con todo respeto, ¿verdad? Pero con los libros, o sea, que tú puedas dejar ese legado a un libro que pueda servir a un líder religioso, no necesariamente evangélico, sino un católico, que de repente le eche la ojeada a alguien que es de otro y diga, ala, mira, qué bonito. O sea, según tu concepción de la muerte, pienso que así va a ser la manera en que recibas el consuelo. Entonces, también pienso yo que es importante para los religiosos el poder conocer cómo la muerte se concibe, ¿verdad? Delante de todas las religiones, para que pueda servir de eso, ¿verdad? De consuelo, de ese acompañamiento, de que digas, mira, esto pasa. Y sobre todo el legado, porque, como decíamos, hay gente que te dice, ay, mira, ¿y para qué vas a hacer esto si te vas a morir, va? O sea, ¿qué vas a lograr ahorita? ¿Qué vas a lograr? Pero parte de la mejora es intrínseca al ser humano, ¿verdad? O sea, el ser humano quiere mejorar y por supuesto quiere que sus hijos estén bien, que su esposa esté bien, que la gente que está los deje pues medianamente bien, ¿verdad? Entonces, doctor Samayoa, cuando usted se refiere en la parte del legado, ¿qué pero es antes, importante? espérate, todavía no pases ahí, porque yo tengo unas preguntas dale, antes, porque siento que ya vas a cerrar. Legado, aquí lo voy a anotar yo. Legado. Sí, legado. Legado, queda. Bueno, yo tengo una consulta. Bueno, tocaste un tema importantísimo, las concepciones de lo que es la vida, de lo que es la muerte, según el sistema de creencias, es medular, ¿verdad? Pero a mí me surge la duda, porque usted, según lo que nos contó en su introducción, y eso me encanta, pues reta la concepción tradicional que se maneja en la mayoría de la enseñanza evangélica guatemalteca, diría yo. No quiero irme más allá. Y pues tiene mucho sentido cuando uno lee Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? No sé cómo usted pues aborda eso, no sé si gusta que lo citemos, o me imagino que sí lo tiene, ¿verdad? ¿Cómo le hago yo para interpretar esto? Porque esta concepción tradicional de la que se habló al principio, a mí, así a primera vista, me hace bastante sentido con eso. Entonces, ¿cómo le hacemos con ese fragmento? Es una de las preguntas recurrentes. Sí, porque yo no la digo, aquí está. La Biblia de memoria. Fíjate. Bueno, no, es que porque, bueno, es que habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Sí, habla de, sí, aquí está, mira. Pero si lo puede leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Bueno, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ya no muy miramontes, ¿no? Entonces, sí, y aquí también se fundamenta la teoría del rapto, ¿verdad? Según lo que estoy viendo, que no existía hasta hace como 200 años, ¿verdad? Y pues... Ya, bueno, hay varias cosas. La primera, que el dormir es metafórico, no es literal, y sin embargo en una interpretación, digamos, que sustenta, digamos, en este caso un tipo de escatología futurista, lo toman como literal, pero en realidad es una metáfora. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, nuestro hermano Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Está utilizando la misma metáfora que utiliza el apóstol Pablo aquí que estaba muerto. Que estaba muerto. Ahora, una cosa interesantísima, y hablando de eso, porque los que están muertos en vida. Bueno, sí, también. Pero el Señor, los discípulos no lo entendieron. Entonces dijeron, bueno, entonces si le va a despertar, entonces solamente está enfermo, entonces no hay de qué problemas. O sea, nadie entendió, excepto el más incrédulo, al menos la tradición cristiana, Tomás. Tomás sí lo entendió. Y le dijo, bueno, si él está muerto, vamos pues, apresurémonos a morir también con él. Porque cuando el Señor explica, ¿verdad?, el sentido de la resurrección, dice, como diríamos en buen chapín, a la que chilero es morir. Entonces muramos pues, porque entonces vamos a resucitar inmediatamente. Ese era el sentido de que el más incrédulo, entre comillas, fue el único que entendió. Eso está en el capítulo 11. Ahora dice, no, pero dice aquí que cuando el Señor venga, entonces primero van a resucitar los que han muerto en Él. Eso es lo que dice el pasaje. Sí, pero no dice que en ese momento el Señor los va a despertar, sino simplemente el apóstol está afirmando que los que han muerto, pues resucitarán primero. Y lo que pasa, ahora, no está diciendo que en ese momento lo va a hacer. Y que todo va a ser al mismo tiempo, ¿verdad? ¿No? Miren, una de las cosas que yo insisto en esta parte es lo siguiente. Acuérdense que Jesús era judío y le está hablando a judíos. Esto es bien importante para poder entender la cosmovisión de los otros, porque si tú le decís a un judío, ¿verdad?, para el judío esa interpretación va a ser diferente. ¿Me explico? Entonces, si tú venís y querés para consolar a un judío convertirlo a cristiano, ¿me explico? Ese es algo que nosotros hablamos que se llama problema teológico. ¿Me explico? Entonces, lo importante tal vez en esta parte es que ese es un recurso para personas que pueden ser consoladas de esa concepción. Porque lo que pasa es que la Biblia la puedes interpretar como tú querrás, pero depende depende de la concepción y del intérprete. Que si nos metemos a decir que si esto es lo que es o no es lo que es, requeriría un estudio muy, porque acuérdense que como nuestra audiencia son personas de todas las religiones, ¿me explico? Entonces, el asunto es que cuando tú decís, por ejemplo, para un judío, él era elegido, él no tenía que convertirse, él era el pueblo de Dios, ¿me explico? El Mesías venía para establecer una nación, era una cosmovisión política religiosa. Entonces, esa era la cosmovisión para el judío. Entonces, a veces cuando la gente interpreta la Biblia y quiere hacer un pensamiento filosófico de un versículo, eso es un principio para nosotros en teología, eso no puede ser así. O sea, no puedes agarrar y decir, eso es así, no. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ¿por qué entonces es tan importante los recursos como este? Porque este está delimitado a una concepción de la fe cristiana
tal vez hasta un poquito protestante, ¿verdad? De la cosmovisión. No, aclaro, en realidad esta es una perspectiva cristiana, digamos, sin apellidos. Bueno, entonces puede ser católico, puede ser eminentemente cristiana, o sea, es lo que yo le llamo el núcleo común de nuestra fe. Exacto, por eso yo quería ir. Tú decías que era judío, pero de hecho Cristo, como es el fundador de la iglesia, nosotros somos descendientes de él. De porque Cristo. Si fueras descendiente de Cristo, fueras su hijo, ¿no? Escúchame. Se deriva de. Derivamos de lo que él, del legado que él fundó. Entonces, miren, que somos cristianos. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque miren, pues, cuando. Judíos eran los de ese momento. No, judíos siguen hasta ahora. No, yo sé, pero en ese momento le hablaba a los judíos. Sí, pero miren, pues, esto es bien importante y esto abre, por eso les digo, esto despierta. Porque el asunto acá es de que no hay evidencia que Jesús estableciera una iglesia como tal. No hay, ¿verdad? Hay una evidencia en donde dice, donde es Pedro, que dice sobre esta y que ha sido interpretado de esa manera. Entonces, porque esta discusión que estamos teniendo acá, esta discusión ya estuvo en los concilios. Cuando leen ustedes los concilios después de la Iglesia Católica, ¿quién más da teología? Nos vamos a dar cuenta de que esta concepción de lo que el doctor está hablando, de que si durmió, de hecho se concibe de que Dios no era, de que si, eso es bien interesante porque cuando dice si Jesús era hombre, murió como hombre o murió como Dios hombre, entonces eso establece, todas esas discusiones ya se tuvieron. Entonces tal vez el mensaje que yo quisiera rescatar no es un mensaje religioso, me explico, sino que por lo mismo, porque la gente no estudia teología, ¿verdad? O sea, la gente asume que sus líderes religiosos tienen razón y que dicen la verdad. Y eso no es necesariamente cierto. Es una cosa importante que en relación a lo que está diciendo Vero, es que efectivamente para interpretar las Sagradas Escrituras hay que entender el contexto. Y efectivamente hay mucho contexto judío, mucha idea judía en relación a la muerte. Pero el Señor Jesús rompe esos esquemas. Y ya lo ejemplificaba yo en el caso de Lázaro, porque el Señor Jesús le dice, miren, pero no hay problema. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que el Padre me ha dado para que yo lo levante, así será. Sí, Señor, eso nos han enseñado ustedes, es decir, la tradición farisaica, ¿verdad? Que era la más generalizada y popular en los tiempos del Señor Jesús. Eso es lo que nos han enseñado. Pero el Señor Jesús le dice, yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy poniendo una nueva perspectiva. Yo soy la resurrección y la vida. Y aunque la resurrección se llevó a cabo literalmente como tal, para los teólogos que entienden una nueva dimensión escatológica a partir de Jesús y entienden también la resurrección como un acto inmediato a la muerte, porque esto no me lo inventé yo, o sea, esto no es heurístico de Carlos Amayoa, es una perspectiva teológica del entendimiento de la resurrección inmediatamente, que es una perspectiva de, aunque menor, que es más de tipo académico que popular, pero es una perspectiva de un entendimiento, inclusive a partir de la escatología que el mismo Señor enseña, una perspectiva que rompe los esquemas tradicionales que se tenía. Pero el relato de Rico y Lázaro, como decía, no es un relato que el Señor Jesús se lo haya inventado, como muchas de sus parábolas, porque era un relato de dominio popular que no era inclusive desde los tiempos del Señor Jesús. Algunos inclusive entienden que pudo haber tenido orígenes egipcios, pero el Señor Jesús utiliza un recurso de una idea que se tenía acerca de la muerte muy diferente a la que se ha generalizado de los judíos que esperaban una resurrección hasta el final de los tiempos. El relato evidencia una perspectiva totalmente diferente al pensamiento, digamos, muy generalizado y popular que se tenía. Entonces, por ahí patinó,
mentalmente Carlos Samayoa, tendría que haber patinado mentalmente el Señor Jesús. Entonces yo por ahí me siento un poquito tranquilo. No, y sobre todo que eso es lo importante de la teología y de cualquier filosofía, que puedas tener la libertad de poder expresarlo, ¿verdad? Desde la cosmovisión que tenés, ¿verdad? Entonces yo como todos saben, ¿verdad? Y era la principal discusión que teníamos el doctor Samayoa y yo en la universidad con el tema de la libertad, ¿verdad? Entonces en Guatemala pues hay libertad de culto, entonces pienso yo que es como, a mí no me gusta que se politicen las iglesias, ¿verdad? Ni me gusta que se religionalicen los políticos, pero siempre se atraen ellos, entonces, sobre todo en elecciones. Pero entonces en el tema de la muerte como tal, como hay muchas concepciones, ¿verdad? Y el sentir de esto es capacitar a líderes religiosos o familias a que puedan tener como un proceso de decir, miren, porque esa pregunta es bien interesante, porque fíjense pues, esa pregunta que le hizo la hija del doctor Samayoa a él, fíjense pues, ¿tú qué le contestarías siendo católico? Entonces, ¿tú qué le contestabas? Bueno, tú contestarías o dijiste que no algo similar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo le contestaría otra cosa, me explico, ¿verdad? Que tal vez se sorprenderían de lo que yo contestaría. Pero entonces cada religión va a tener una respuesta a esa pregunta, ¿verdad?, que va a enseñar y que ya viene enseñada o que causará algo diferente en la persona que lo pregunte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un niño, qué sé yo, hinduista, le pregunta a su papá, y mi abuelo está aquí o está allá? Le dirá tal vez, no, él está en el Ganges, ¿verdad? O él está en tal lugar, y él lo asumirá como eso que le da un consuelo acerca de la muerte. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho esta concepción del libro, porque sí creo que tanto líderes religiosos como las familias deben de estar conscientes de la muerte y cómo la van a afrontar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez nos pusimos a platicar con el papá de mis hijos y entonces hablamos, ¿y si nos morimos nosotros? ¿Y si nos morimos? ¿Y quién va a cuidar a nuestros hijos? Nosotros dos, ¿va? ¿Y con quién dejamos a nuestros hijos? Entonces empezamos a hablar, ¿va? Con A. No sé si con A. Fíjate, porque acordate que A, tal cosa y no sé qué, que no sé qué. Mira, con B. No, ahí sí no, con B sí no. Él, ¿va? O yo, ¿verdad? No, que eso sí no. Entonces, ¿cómo es el tema que no estamos, como lo menciona Víctor Franco, tan conscientes de la muerte? Este es un libro que nos trae un despertar a algo que ocurre, a algo que es desde un punto de vista, ¿verdad? Pero que es una realidad en todas las familias de la cual no se quiere hablar. Miren, si la gente quisiera hablar de la muerte, ya se hubiera comprado sus servicios funerarios. Incluso pasa y después ya no quieren volver a hablar del tema. Sí, miren. Pasa la muerte, fallece un familiar y después ya no quieren volver a tocar el tema porque hay heridas y cada quien tiene su propio punto de vista de cómo afrontar la muerte. Es doloroso y es que el tema es exactamente, por eso es que es importante tener claridad en la concepción de la inversión emocional que las personas tienen respecto a su creencia. Porque, por ejemplo, hay tal diversidad que en el mismo judaísmo hay gente que cree en la reencarnación, ¿verdad? La gente que cree en el Talmud y que tienen toda esa influencia de la Cábala y son judíos y creen en la reencarnación. Y yo no sabía eso hasta que hablé con una persona judía que me empezó a contar de eso. Es bien interesante. Entonces, el tema, en mi caso muy personal, ¿verdad? Eso ya es una opinión a título muy personal. Considero que es muy delicado cuando estás enfrentando o tratando de acompañar a alguien con un proceso tan delicado y doloroso, porque si venís a abrir la boca muy rápido, es probable que metas la pata, porque si no conoces a la persona realmente, si no conoces en lo que cree, si la persona no está dispuesta a abrirse, ¿verdad? A nuevas ideas con respecto a la muerte, está lastimado. Una persona que está lastimada, o sea, vos me pateas la espinilla y querés venir y decirme, mira, fíjate ¿qué vos te voy a decir si vos sos el del dolor?
Exacto. Mira vos, No fíjate tengo vos que... autoridad. Fíjate vos que ese dolor que de la patada de la aspirina se te va a pasar más o menos en un minuto. En los 30 primeros segundos yo voy a estar ahí, te voy a querer. Exacto. ¿Me comprendes? Sí, por supuesto. Entonces, el no hay frase tomar nosotros, correcta. ¿verdad? Nosotros tomar conciencia de la importancia que tiene el respetar el proceso creo yo, desde el punto de vista de observación y simplemente estar ahí, acompañar. Y entonces es ver más o menos de alguna forma si simplemente estar ahí es lo que basta en el momento, ¿verdad? Fíjese que no con decir esto nada. le voy a dar al libro del doctor Samayoa, porque esa fue una discusión que nosotros siempre teníamos en la universidad, de que a veces los pastores, en los líderes religiosos, voy a decir líderes religiosos porque tal vez pasen todas, ¿verdad? A veces creen que son todólogos y que todo lo pueden. Exacto. Y se creen como en una onda así de, sí, yo lo soluciono. Y lo que pasa es que la gente tiene esa concepción de que se los van a solucionar, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros hablábamos en la clase de teología, hablábamos de enseñar la espiritualidad con responsabilidad y te preparas para enseñar y para compartir espiritualidad, te educas. Lo que siempre hemos hablado de la educación, ¿verdad? Entonces, ponerle, es una herramienta, este libro que nos está proponiendo el doctor, ya lo voy a dejar a él para avanzar y finalizar. Pero porque hay tanto que hablar del tema, pero en este caso él está presentando una herramienta para la fe cristiana, para la gente porque como él lo explicó, para líderes que puedan no ser brutos para hablar en un funeral, ¿verdad? No ser brutos para hablar en un podcast. Frases incorrectas, como dice Jorge. Sí, o sea, para decir uno no meter la pata. Porque ponele, si yo voy y hablo en un funeral, la gente va a asumir, ese es la Vero va a decir algo ahí. Pero si llega un líder religioso, la gente espera que diga algo bueno, como decía, ¿verdad? O sea, pues no vas a llegar a un funeral a decir que el otro era pecador, que esto, miren, así como él se murió, se van a morir ustedes, o que diga, bueno, ¿y usted por qué está llorando, va? Si eso no duele, hombre. Todos vamos a ir. Vaya a orar al Todos Señor. vamos para allá. O sí, va a decir, de todos modos va a pasar, porque es que nunca falta el... Pero todos a veces, por eso es que uno no sabe, cuando uno va al se funeral. nos olvida que el Señor Jesús lloró. Claro, en el mismo caso frente a la tumba de su amigo, sabiendo que le iba a resucitar. Va, pero dice que pues no estoy, ahorita sí voy a hacer una interpretación, perdón por la irresponsabilidad. Bueno, pero es que Jesús había educado. O sea, el cuate no era cualquiera así recién convertido que dijo, va a contar su testimonio a la camioneta. O sea, él había estudiado en la escuela rabínica. Eso es lo que dice el Jesús histórico. Entonces, lo que estamos hablando hoy es de buscar educación para poder consolar. Porque de repente consideramos pendejo, aconsejamos o consolamos pendejo. Quiero decir algo. Dilo. Si le sirve, pues verá, yo creo que cada uno tiene sus propios puntos de vista y gracias al doctor, ¿verdad? Por este libro, obligado para que lo podamos leer. Sí. Pero yo siempre he dicho, por al menos recientemente en familia o amigos, les digo, miren mucha, realmente dicen, bueno, ¿y qué traje le vas a poner? Cuando una persona se va. Entonces yo hago un pensamiento y abro la boca y digo, miren mucha, si ese no es el último tacuche, aquí Chapini, o sea, los chapinismos son el último tacuche, ¿verdad? Los últimos zapatos, el traje y todo. El último tacuche es nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y lo llevamos puesto, sí, ¿verdad? O sea, ese es tu cuerpo, ¿verdad? Ese es mi pensamiento, ¿verdad? O sea, que no hay, claro, porque ya puedes estar... Pues sí, es mi percepción. Puedes estar dentro de el ataúd, la caja, y puedes estar a pelo, en bolas, y ya tenés tu último tacuche, que es tu propio cuerpo. O sea, no hace falta, para mí, ¿verdad? No hace falta más, porque no estamos para que te estén viendo aún ahí en ese momento. O sea, que algunas personas todavía acostumbramos a ir a ver. Bueno, sí, claro. Cerremos, pues, ¿verdad? Pero esa es mi onda, ¿verdad? Con el tacuche, ¿verdad? Porque aquí en Guate se habla así. Sí, pero hay cosmovisiones. Sí, yo como cuando muy fui popular, a Huehue, ¿verdad? y la gente venía y se tomaba fotos con mi mamá. Sí, así, pues, mira. no. Entonces,
Volvemos otra vez, esa es su cosmovisión, o la querían ver. Entonces, esa era la cosmovisión del lugar de donde ella era originaria. Entonces, también tenés que tener que comprender esa situación. No, depende de en dónde, ¿verdad? Sino que me refiero al concepto. Y pasa que ahora también hay otras familias que, bueno, ya para que evitar eso, cerradito, está, y mañana nos vamos y se acabó. Ahí sí es a discreción. Yo solo no quiero que se nos pase el tiempo sin hacer esta pregunta. Y si voy a pedir una interpretación, no es pecado interpretar, ¿va? O sea, es libre expresión. Pero vos decís, ay, pues no, yo no. Yo creo que uno puede interpretar y puede equivocarse y puede aprender de que se equivocó. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Qué es lo que usted interpreta? Bueno, en primer lugar, desde un punto de vista teológico, yo digo es la mayor evidencia que el Señor era completamente humano, sin dejar de ser Dios. Eso es lo que dice nuestra fe. Completamente humano. El duelo es parte de nuestra naturaleza. Sentimos dolor en la muerte. No fuimos hechos para vivir desunidos. El ser humano es socialmente, está hecho de esa manera. Y no fuimos hechos de otra manera, de tal manera de que la muerte, que supone una separación temporal, digamos, desde nuestra perspectiva de fe, supone dolor. Porque es otra cosa. Como sos cristiano, no tenés por qué llorar. Yo recuerdo que cuando murió papá, una de mis tías me dijo, mira, mijo, llora. Yo no te he visto llorar. Y le decía, tía, no me nace llorar. Mientras mi hermana era un mar de lágrimas, era totalmente diferente. Mi padre murió el 31 de marzo. El 7 de junio, que es mi cumpleaños, yo llegué a mi casa y la primera que me recibe es mi mamá. Y yo me fundo un abrazo con mi mamá y le digo, mamá, no tengo ahora el abrazo de papá. Y yo lloré como un niño. 3 meses después. Es decir, cada uno de nosotros vive nuestro duelo. ¿Por qué lloró el Señor Jesús? Fue su duelo. Y a pesar de que sabía que tenía la facultad de resucitarle inmediatamente, eso evidencia nuestra naturaleza humana. En todas las religiones, a pesar de que todas tienen unas hermosas experiencias, unas hermosas esperanzas, en todas las religiones, en todas, absolutamente en todas las religiones, el proceso de dolor, el proceso de duelo es un factor común, que en algunas religiones inclusive se les restringe, como por ejemplo en el Islam se restringen las manifestaciones vehementes de dolor. Le dicen, no, espérate, ¿por qué? Porque en realidad ellos enseñan que la muerte no es el fin, es una de las razones, porque dicen, miren, no, mientras que en el hinduismo a las mujeres se les exige las manifestaciones vehementes de dolor. Exacto. Pero al fin y al cabo, dolor, como dijo Hans Küng, es un libro muy interesante también que les recuerdo, que se llama Una muerte feliz. Una muerte feliz. Una muerte feliz. Sí. Hans Küng dice, decir que morimos felices no quita el sentimiento, ¿verdad? La carga emocional. Morir feliz significa morir con una profunda serenidad y una profunda conformidad y morir en paz. ¿Cuál es el propósito, digamos, fundamental del libro? Es que no solamente, digamos, como un recurso para quienes van a consolar, para todo creyente, para todo cristiano. Es una perspectiva que produce esperanza porque, como yo digo en el libro, si en todas las religiones hay un sentido de esperanza muy alto, ¿por qué en el cristianismo nosotros vamos a seguir con un sinsentido que no produce eso? Eso es finalmente. Ok, buenísimo. Sí. Fíjense que yo quisiera contarles eso, ya que está el doctor acá que piensa eso. Fíjense que yo tenía una amiga, tengo una amiga que su perro estaba ya enfermito, muy enfermito, mucho. Su perro que había sido su compañero, pues, de muchos años, ¿verdad? O esa es otra cosa, ¿verdad? Porque es la cosmovisión que la gente tiene de las mascotas y de todo esto.
que también sería un candidato para un proceso tanatológico, porque tiene un duelo, ¿sí? Pero algo que pasó que a mí me hizo pensar en lo que les voy a decir, y aquí se van a encender las cosas, es, ella vino y entonces estábamos sus amigos y ella llegó el veterinario porque iban a sacrificar al perrito, porque ya el perro pues no tenía una vida, no podía caminar, ya estaba, entonces fue la recomendación del veterinario, ¿verdad? Y entonces estábamos nosotros ahí acompañando a nuestra amiga, ¿verdad? Haciendo precisamente pues lo que creímos en ese momento, ¿verdad? Entonces la estábamos acompañando y pues presenciamos y fue como algo, no ritual, como un poquito de acto protocolario, algo así. Y entonces pues el veterinario nos dice qué es lo que había que hacer y todo. Y bueno, el punto es que entonces pues ya el perro y se espera el tiempo y la cosa, entonces qué. Entonces yo estaba platicando con otra persona y yo decía, mira, qué bonito, porque me pareció tan bonito, mira, que pudiera ella decir palabras acerca de su perro, que puede ser que para la gente sea algo, o un sentido, ¿verdad? Que como depende de la concepción que tengan las mascotas, ¿verdad? Otra vez. Entonces, pero entonces salió el tema y entonces yo empecé a pensar en el tema de la eutanasia. Para aquellas personas que deciden en vida, conscientes, ¿verdad? Claro, podemos hablar de un montón de variables, ¿verdad? De que el hijo viene y firmó, y miles de cosas que nos pasan a los seres humanos. Pero entonces yo pensé, sí, pero claro, en Guatemala es ilegal, para empezar, ¿verdad? O sea, solo estoy lanzando la idea por el tema de la muerte. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene muerte cerebral, hay gente o o sea, si yo voy a ser una persona que ya no va a tener una vida digna, una vida, pues no me estoy refiriendo a que, ay, me dolió del amor y que me quiero, no, sí, porque me decía mi amigo, bueno, por la respuesta, porque tuvimos una plática así encendida de, bueno, y últimamente suicídate va, sí, tan fácil, ¿sí? Ay, sí, cómo me prejuicia, ¿verdad? Cómo me prejuicia, pero está bien. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de la eutanasia? Desde el punto de vista que lo está diciendo, cuando la gente en su plena facultad puede elegir que si tiene un problema, por ejemplo, que es legal en algunos estados de Estados Unidos y en algunos estados de Europa, en donde la gente en vida dice, si yo llego a un momento en donde voy a estar muy mal, ¿verdad? Porque voy a provocar algo para mis hijos. Pero tal vez aquí la más fácil, yo lo que le he dicho a mis hijos es, bueno, si me pasa algo, Alix, ahí sí te hacen tu eutanasia. Pero, ¿qué piensa de la eutanasia? Que es cuando, para una muerte, pero desde el concepto de muerte digna, o sea, de donde la persona primero lo decidió, ¿verdad? Lo decidió voluntariamente, ¿verdad? En donde es legal, ¿verdad? Y dice, para los casos extremos, porque tampoco es de que digan, ay, sí, usted se quiere morir, va, aquí estaba, no, eso tiene que ser una causa, porque pienso yo en todas esas personas que pasa así, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui a acompañar a alguien y su cuerpo estaba totalmente lleno de llagas, ¿verdad? Y estoy hablando de una persona evangélica de la cual habían ido a orar miles de veces para que sanara y pues no pasó, me explico, como decía el doctor Herrera, ¿se acuerda? Decía, bueno, y todos esos que sanan, ¿por qué no se van al Hospital General, va? Y al Hospital Roosevelt para que vayan a sanar gente. Pero entonces, pero que la gente decida, ¿cómo ven desde esta nueva experiencia de este instituto, esta parte en donde la gente que esté muy enferma, que ha decidido, no digo al que lo mandan a suicidar, ¿verdad? Sino que el que decidió plenamente en libertad de decir, no, es que tal vez ya ni pueda estar consciente, ¿verdad? Creo que ese es un buen tema para que nos quepa otro día para hacer. Sí. No se quiere quitar la vida, porque no ese es el concepto. El quitarse la vida es suicidio, ¿verdad? Sí, pero no decidió, o sea, sí lo explicaste bien, o sea, sí. Lo que pasa es que hay situaciones en donde el mismo paciente dice, miren, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, ya no, en todo caso, quiero morir en mi casa, por ejemplo. Y muchas veces los familiares, pues, porque ni modo, quieren lo mejor para su ser querido, pero están, digamos, haciendo cosas contra la voluntad de la persona. Hay un principio en bioética que se llama autonomía.
la persona o a la persona no le pueden hacer, médicamente hablando, ¿verdad? No le pueden hacer aquello de lo que él no quiera. O sea, no pueden, digamos, seguir, digamos, medicándolo, digamos, si la persona ya no quiere. Uh-huh. Entonces, ese principio de autonomía permite realmente a la persona tomar una decisión por él. Estamos hablando de una persona que toma decisión por él. No es, por lo tanto, es un derecho de él, es un derecho que le asiste a él, no le asiste a la familia. Pero la familia con tal de, porque no, es que es lo mejor y que mejor aquí se quede, ni siquiera respetan la voluntad de la persona. Por otro lado está la variable que efectivamente, pues en la mayoría de países, solamente en México, en Colombia, recuerdo que está ya autorizada una muerte asistida. Uh-huh. Muerte asistida. Aunque en Estados Unidos la traducción es suicidio asistido. Bueno, sería interesante. Suicidio es quitarse voluntariamente la vida. Pero la connotación es otra, ¿no? Sí, pues sí, claro. Pero entonces, pues, y por el otro lado está el principio de la ética profesional de un médico, uh-huh, que él va a hacer todo lo posible por preservarle la vida. Entonces, esa es otra variable. Sin embargo, el médico, por ser un profesional que entiende, por ejemplo, los principios de la bioética, que está, digamos, registrado en convenciones internacionales, va a respetar la autonomía de la persona. Lo que no podrá hacer un médico es aplicarle, digamos, medicamentos con el propósito de hacerlo morir, porque no es, digamos, no está en su ética profesional eso, ¿verdad? Y tampoco un tanatólogo tampoco tiene la facultad de aconsejar o de decir, ¿verdad? Mire qué se puede hacer. Esa es decisión, en este caso particular, de la persona, ¿verdad? La persona que está pasando por eso. Luego, pues está la muerte asistida, que ese es otro tema, que se intentó, también dicho sea de paso, pasar en el Congreso de la República hablando de iniciativas de ley, ¿verdad? Que se quedó, pues, porque yo aquí creo que en la segunda lectura, pero obviamente, ¿verdad? Los grupos religiosos, la Alianza Evangélica por un lado y por el otro lado la Conferencia Episcopal hicieron muchísima presión y otros grupos religiosos, entonces se paró. Pero yo, como le digo a mis estudiantes, miren, tarde o temprano a alguien se le va a ocurrir de nuevo continuar con la ley, retomar la ley, va a ser una nueva. Entonces, eso no quiere decir de que pues que esté yo de acuerdo, tengo mis perspectivas, pero es parte de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y es en relación a la muerte. Porque la muerte es un caso particular. Cuando me muero yo, no te morís tú, ¿verdad? Es individual. Entonces, eso también. Entonces, qué bonito este tema. La verdad es que creo que todos nos quedamos como todos los temas que platicamos. Claro. Nos quedamos con mucho de qué hablar, mucho que pensar. Mucho que nos hace crecer, porque aprendemos cada vez más. Pues cosas, no solo aprendes, manejar temas nuevos, sino también cuestionas y también te pones a pensar y dices, yo no había visto esta parte de la muerte, o no había visto las interpretaciones que pueden haber, ¿verdad? Como sí hay gente que puede acompañarte, ¿verdad? Desde el punto de vista de acompañamiento, ¿verdad? Como sí necesitamos todos, por lo menos tener las generales, ¿verdad? Necesitamos hablar de la muerte con nuestras familias, ¿verdad? Si mira, ¿qué pasa si yo no estoy? ¿Cuál va a ser el proceso? Hay gente que, por ejemplo, yo en este proceso que vi, yo lo viví con mi mamá que sabía exactamente qué quería y respetamos lo que ella quería. Ahora hasta el final respetamos su libertad. Mira, yo quiero esto y esto y esto y esto y hicimos lo que ella nos pidió. Más que todo por ser leal a lo que ella, a lo que ella
quería, pero ya no estaba ya como para poder decidir. Bueno, entonces, pienso yo que tener herramientas, que qué bueno es que hayan herramientas para las diferentes concepciones. Y por qué no, que alguien venga y encuentre en este material que no sea de esta concepción, encuentre algo que pueda consolar su corazón y el de su familia. Buenísimo. ¿Verdad? No sé, Jorgito, si tenés algo más. Pues mucho agradecimiento, porque hemos aprendido mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues la invitación a que aprendamos. Hay temas que son incómodos, ¿verdad? Sí. Y este es uno de ellos. Y es incómodo porque el dolor es algo que no nos gusta a ninguno, ¿verdad? No nos gusta. Entonces, al pensar en muerte relacionamos dolor, ¿verdad? Es inmediata la relación. Uh-huh. Ciertamente es algo por lo que podemos atravesar. O sea, yo tengo que decir que el día más temido de mi vida llegó y logré sobrevivir. Y eso tiene mucho que ver con la mano de Dios en mi vida. Fuera de toda religiosidad, se los digo porque no existe fórmula para ninguno, ¿verdad? Entonces, pasan cosas y si de algo consuela a alguien que esté paniqueando como lo estaba yo, respecto a ese día tan temido, pues les puedo decir que se dieron condiciones que me prepararon para llegar a él y para poder atravesarlo de una forma digna y dentro de lo que se puede bastante aliviada, aunque el dolor pues hubo y la ausencia duele y el proceso del duelo hay que vivirlo. Eso es algo que nos pasa, pero es parte de la vida. Uh-huh. Es parte de lo que nos va a tocar y está bien que te pase. O sea, el dolor no es algo malo, es algo que sucede. Natural. Sí. Natural. Así merito. Y doctor Samayoa, solo para recalcarlo, ¿verdad? Para que no nos confundamos, ¿verdad? Ponelo en la cámara. Sí. Los muertos hablan. Está orientado, ¿por qué los líderes religiosos, personas que están en tanatología cristiana específicamente, aunque está para todos, ¿verdad? Pero específicamente porque está fundamentado sobre principios cristianos, ¿por qué deberían de tener este libro o leerlo? Bueno, como les decía, es un recurso para personas en su quehacer, en su trato, digamos, terapéutico, en este caso profesional, como un tanatólogo, en su caso, digamos, ministerial, como cualquier ministro de culto cristiano, uh-huh. De cualquier confesión de fe. Es un buen recurso, para todo cristiano, de cualquier confesión de fe, para entender desde como yo le llamo, desde el núcleo positivo de la religión cristiana, el proceso de la muerte, para tener certezas, ¿verdad? Certezas de lo que sucede al momento de morir. Pero también es un recurso para cualquier persona que sin que necesariamente sea cristiano pueda entender una perspectiva, otra perspectiva acerca de lo que sucede cuando una persona muere. Entonces tiene pues múltiples aplicaciones para muchas personas. A veces pasa que como dice Jorge, sentimos dolor o estamos pasando por un proceso y la gente llega y te dice cosas, pero no te da cosas y a veces no te da herramientas, ¿verdad? Esta me parece una súper herramienta, ¿verdad? Para la gente que acompaña. Y cuando pongamos este podcast vamos a poner las redes del doctor, ¿verdad? Por si ustedes quieren adquirirlo, entonces ya lo pueden hacer directamente con él, ¿verdad? Para que puedan pues compartirlo con las personas que ustedes crean que es necesario, y yo pues ya me lo adquirí. Ahí sí va. Lo voy a terminar de leer, ¿verdad? Porque hasta hoy en la mañana me lo dieron. Entonces ya les contaré, ¿verdad? ¿Y en dónde lo encuentran? ¿Cómo? O sea, si hay lugares directamente con usted o tiene algunos lugares de distribución. En este caso nada más hay dos maneras. Una es conmigo, que
que dicho sea de paso, tiene un precio preferencial de 100 quetzales y otra es con la editorial que tiene un costo un poquito más. Ok. En este caso, conmigo directamente, el número telefónico 4211-2561, que seguramente Vero nos ayudará a ponerlo por ahí. Lo voy a poner. Y con mucho gusto, ¿verdad? Si es aquí en la capital, yo viajo periódicamente y si no, pues con mucho gusto lo puedo enviar con costo adicional. Sí. Muy bien. Excelente. Listo, ya saben, librerías cristianas y librerías también es bueno que lo tengan, ¿verdad? Es un tema que como decías tú, ¿verdad? Si quieres cerrar por el tema que es necesario como una herramienta. Muchísimas gracias, doctor Somayo. A la orden, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ok, gracias doctor. Nos vemos en nuestro siguiente podcast y los invitamos a que siempre nos sigan para poder compartir temas positivos de mucho aprendizaje y crecimiento. Bienvenido, Jorge, de nuevo. Sí. Gracias. Listos para el siguiente podcast ahí con Jorge y de nuevo gracias al doctor Carlos Samayoa. Compren el libro, muy bueno. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.